Un saludo para todas, todos y todes desde la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, doctorado en Ciencias de la Educación, tanto a las personas que están aquí en sala como a las personas que se encuentran online. Y por supuesto un saludo especial a nuestra conferencista invitada, la doctora Rubí Espejo, que posteriormente va a leer un breve currículo. Bueno, el nombre de la conferencia es la formación con perspectiva de género, tensiones y desafíos dentro del seminario de profundización 3, que corresponde a la línea de formación del doctorado de educación en género e interseccionalidad, derechos humanos y paz. Bueno, estamos desde el auditorio número 1 del edificio administrativo de la sede central Tunja, Boyacá. Coordina Celina Tremiño, quien les habla, profesora de la licenciatura en Ciencias Sociales y doctorada en Ciencias de la Educación de la UPTC y directora del grupo GPEC-UPTC. Leeré el currículo de la conferencista, doctora Rubí Espejo Lozano. Ella es una destacada académica investigadora colombiana con una sólida trayectoria en el ámbito de la educación y los estudios de género. Es doctora en Ciencias de la Educación por la UPTC de Colombia, magíster en Educación con énfasis en Pedagogía de la Lengua Materna de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. No, es de la Universidad Pedagógica Nacional, ¿cierto? Tampoco, ¿no? Corrígeme, porque aquí me pasaron bueno, doctorado en Desarrollo Educativo y Social de la Universidad Pedagógica Nacional. Maestría, bueno. De maestría y doctorado de acá. Sí, aquí hubo un pequeño cruce, ofrecemos disculpas, menos mal que está aquí la protagonista y hizo la aclaración. Su experiencia docente abarca más de 20 años en los sectores público y privado, desempeñándose actualmente como catedrática en la UPTC. Como profesora ocasional en la UPTC. En el ámbito investigativo es integrante activa del grupo GP, que es el grupo de estudios en feminismo, géneros y derechos humanos, en categoría A de MinCiencias. Sus líneas de trabajo se centran en la formación docente con perspectiva de género, las identidades de género en contextos educativos y los estudios feministas aplicados a la pedagogía. Ha participado como ponente en diversos eventos nacionales e internacionales y cuenta con una prolífica producción académica que incluye artículos científicos, capítulos de libros y libros resultados de investigación. Su enfoque crítico busca transformar las prácticas pedagógicas tradicionales para fomentar escenarios educativos más equitativos e inclusivos, consolidándose como un referente en la educación con perspectiva de género en la región. Entonces, aparte de agradecerle a la doctora Rubí, que siempre nos acompaña, siempre nos apoya, es integrante de este doctorado, dirige tesis doctorales, también ha sido jurada de algunas de estas tesis, de varios más bien. Entonces le agradecemos también su generosidad para participar siempre como conferencista en otras actividades del doctorado. Doctora Rubí, tiene en este momento la palabra. Bueno, buenas tardes a todas las personas que hoy nos acompañan, tanto en este auditorio como en red, que están conectados. Entonces, agradezco la disposición de todas las personas en escucharme. Será un momento pasajero, dirá. Entonces, el día de hoy, pues, agradezco la invitación a la doctora Celina, quien pues también me invitó a su grupo de investigación y he sido como muy trabajadora ya en ese escenario desde muy tempranas edades, cuando estábamos en el pregrado, y después como joven investigadora ya después haciendo el doctorado en esta institución. Salí un poco a la maestría, pero me devolví porque me pareció que aquí había una buena manera de formarse uno en este tipo de temas, y pues agradecida con la doctora Celina porque en ese entonces fue mi directora de tesis y aprendí un resto. Así que voy a contarles todo lo que aprendí para trabajar en ello. Bueno, entonces el día de hoy pues lo que preparé es como muy en el contexto de lo que significa hacer una tesis doctoral, y como que dije, me devuelvo un poco a lo que hice y como en ese sentido abordar la temática, porque pues el estar en un doctorado requiere no olvidar que uno a este nivel cuando llega pues ya tiene bastante trayectoria de conocimiento que necesita uno revisar a ver qué ha pasado, ¿sí? Entonces, bajo estas circunstancias preparé la conferencia, y pues lo importante de alguna forma es alcanzar a
revisarla y de pronto alcanzar a intervenir el público para que haga preguntas, que creo que ahí hay una buena manera de interactuar. Bueno, entonces la llamé de esa forma, como pueden ver, la estructuré teniendo en cuenta como esa trazabilidad que uno va haciendo, el contexto desde uno lo que tiene que revisar, lo que significa la formación, algunas reflexiones que se hacen, situaciones que pues a uno le llaman la atención y que por las cuales quiere uno trabajar y aportar en el conocimiento para mirar cómo la realidad se puede revisar de otras formas a las que uno ha visto. Y pues mirar en sí, después de la formación específicamente, qué significado y sentido tiene trabajar en el género. Entonces, esa es como la estructura de mi presentación y pues la voy a hacer, la primera parte la voy a hacer como muy rápida porque es como más bien ese recorrido de trazabilidad que uno tiene que hacer revisión cuando uno está haciendo una tesis doctoral, desde dónde parte, mirar como un poco humilde también, que uno no es el primero que va a hablar de estos temas, sino al contrario tiene que revisar quiénes han aportado y quiénes como que le dan unas dosis de conocimiento y sobre eso mirar qué se puede hacer para hallar como un hueco donde uno pueda hablar respecto a este tipo de temas. Entonces aquí sí pueden mirar, hay uno, desde los años 70 yo empecé como a revisar. Buenas tardes, doctora Diana. Empecé a revisar desde los años 70 y en esa mirada que hago, pues miro cómo hay aportes interesantes de diferentes personas que incursionaron y nos dan bastantes aportes para entender un poco el tema. Entonces está como de la crítica sistemática, como lo hace Robert Stoller, Gayle Rubin, cómo se crean las categorías para explicar estas jerarquías de varones y mujeres. Pero eso sigue una trazabilidad con Iris Young, quien revisa toda esta cuestión de los feminismos, incluso establece esa categoría respecto a lo que en el marxismo está, pero esa categoría se vuelve tan fuerte que pues se vuelve una situación que ayuda a entender un poco la cuestión de las mujeres en tres sentidos, que uno no puede desconocer que incluso hoy en día es un debate teórico bastante fuerte con tensiones y muchas cuestiones de posibilidades en ese escenario. Entonces hay un debate teórico, hay un uso intensivo de esa categoría y en lugar de un obstáculo se vuelve más bien algo más visible que permite revisar qué es lo que está sucediendo con las cuestiones de hombres y mujeres. En esta mirada que se hace desde diferentes teóricas, se puede mirar que hay diferentes escuelas de pensamiento que están muy relacionadas, como es el psicoanálisis, el postestructuralismo y el postmodernismo. Son discernibles esos debates que se generan en esas escuelas de pensamiento donde nos permiten mirar de qué manera nos ayudan a entendernos y comprendernos un poco más en lo que sucede ahí. Hay 7 líneas de debate en las cuales también se mira la trazabilidad de lo que se va trabajando en el género, y es, por ejemplo, la mirada de Butler, quien hace una crítica al binarismo de la cuestión de sexo-género. También está Nisa Correa, el cuestionamiento al supuesto de que solo existen 2 géneros, también es una cuestión que genera debate y todavía está vigente. Está la crítica también al esencialismo, esas teorías de género que construyen a la mujer, pues se hace una crítica bastante interesante pues para mantener hoy en día los debates. Está también la cuestión de rechazar a la mujer como víctima, en el sentido de que se necesita conocer para que la victimización a veces no se vuelva también como una estrategia que también va siendo incidida. Esto también es de Judith Butler, Simone de Beauvoir, con la problemática de toda la cuestión de la visión teleológica y pues la crítica que hacen en relación con ello. Hay una 6ª línea de debate que está el uso del género como categoría de análisis con los fenómenos sociales diferentes a lo que es las identidades y los roles, también se trabaja. Y la 7ª, que es en relación con ese sujeto de identidad personal anterior al género. Pues ahí hay unas cuestiones que permiten problematizar de manera similar a todo lo que se habla de generización. A veces cuando uno dice generización,
se tiende a confundir con generalización. Generalización tiene que ver con ser hombre, ser mujer o como uno se considera. Entonces, cuando hablamos de generalización es esa unidad singular de persona que tiene para dar sentido y significado a lo que dice que es. En esta mirada, pues esas 7 líneas de debate quisiera como contextualizar ahí un poquito, que son como el punto de partida donde se trabaja mi tesis doctoral, que es la que quiero como también darle esa trazabilidad para hacerlo a nivel de un doctorado, que si bien tiene diferencias todas estas cuestiones, también presenta coincidencias. Coincidencias como ¿qué? Que el género no es una propiedad de los sujetos que no se pueda mover, sino es algo que permite que se modifique, que se cambie, y que no está condenado a repetirse, sino que depende también de la formación y los escenarios que esto trabaja. Entonces, esto da posibilidades a generar una problematización y a un nivel doctoral, pues para proponer algo que hacer en relación con este tema. La problematización que se realiza como tal es en 4 reflexiones que son bastante importantes con la mirada que se hizo, y es como es interesante mirar como esa muerte del sujeto cuando las personas a veces quedan, a veces no necesitan morirse e ir al cementerio, sino que a veces en los escenarios ya están muertos por las cuestiones que se trabajan y las discriminaciones y todo lo que se genera. Entonces creo que ahí en esa partecita hay una reflexión bastante interesante para trabajar, y es como esa cuestión del sujeto, las realidades diferentes, el proceso de 3 descentramientos que tiene que ver lo que es la lingüística, el psicoanálisis y la parte histórico-social. También está muy importante de revisar ahí la construcción situada como intermedio, o sea, se puede hablar en una manera general, pero tiene uno que situar para poder mirar desde qué punto y de referencia habla, porque no se puede todo tomar como igual y homogeneizar. Y el 3 es ese sujeto, subjetividad e identidad. Eso que casi no nos gusta porque a veces la gente como que la subjetividad la desprecia, como si fuera algo que no tuviera que ver con nosotros. Y el 4 es esa retrospectiva y prospectiva del anhelo de subjetividad, de cómo hacer ver lo que es uno y sus posibles respuestas para poder imaginar, experimentar en situaciones que nos encuentran, y pues esto da como un eco a lo que se quiere investigar como tal. ¿Por qué se trabaja este tipo de temas? Pues en este trabajo se hace es porque el personal docente está atravesado por el género. Hay unas cuestiones que a veces están ahí, pero poco visibles. Entonces, ¿qué es lo que uno cuestiona para hacer un tipo de trabajo de estos? Es las experiencias que se pueden mirar a nivel de aula, como formando en la cotidianidad, se puede ver percepciones y la manera como en situaciones las personas en el acto formativo pues se dan situaciones que tienen que ver con uno y que a veces suceden sin reflexionar sobre este tipo de temas. La problematización en sí es cómo perciben las personas que forman este tipo de temáticas como el género, y cómo esas intersubjetividades a partir de lo que perciben pues tiene que ver con lo que uno hace en una institución educativa y lo que representa en una institución educativa, y cómo ese tacto puede estar ahí, o esa falta de tacto y sensibilidad pedagógica en este tipo de escenarios. Entonces, a partir de esto, pues uno tiene que argumentar por qué es tan importante darle sentido a este tipo de teorías. Entonces, acá, por ejemplo, el sentido que se da es en relación de cómo uno puede vincular la práctica que uno hace en los escenarios sociales, y cómo a partir de lo que aquí se plantea, puede a través de las teorías uno relacionar con lo que sucede en las narrativas de 2 personas. En mi tesis doctoral hubo 2 personas que pues manifiestan sus historias, y cómo las historias de vida no necesitan ser tantas, sino, o sea, en este tipo de ejercicios no necesita uno cantidad, sino la unidad y el sentido y el significado que le permita ver a través de la historia cómo se generan los hechos que permiten dar cuenta de lo que está pasando ahí, del hecho de manifestar que uno es hombre, mujer, o aquello que uno manifieste de lo que es. Entonces, aquí hay tres
tres teorías muy potentes que me ayudaron, que es los feminismos, que es como a través de la historia una situación uno puede abordarla, desde lo sociológico, los marcos de la experiencia, como a través de lo que uno interactúa en los marcos de la experiencia uno se va relacionando, y de qué manera esa subjetividad que se intersubjetiva permite dar cuenta de ese acto formativo a través de otra teoría que es la fenomenología. Y esto pues se articula con lo que uno trabaja en una tesis doctoral, como es alguien que le cuente su experiencia, y es a través de narrativas de poder saber qué pasa en las autobiografías que las personas mismas dicen en relación con su historia. Entonces acá el argumento es que una historia de alguien es tan relevante y que le permite a uno trascender y formarse a través de ello, que va a ser con un sentido y significado para la formación de uno. Entonces, el paradigma teórico pues es un elemento esencial acá, porque nosotros en un doctorado pues lo que buscamos es como una teoría, porque estamos en un nivel donde o sea, tienen que buscar de qué manera cobra sentido lo que ustedes quieren decir y de qué forma lo van a decir. Entonces acá hay unos modos de comprender la realidad, y seguro en unas teorías no es tan lo que uno quiere decir, pero uno tiene que buscar la manera como lo va a decir. Entonces aquí con estos paradigmas teóricos uno se vincula a los paradigmas teóricos, y pues la idea es mirar cómo los discursos se van dinamizando y poder mirar las tensiones en los procesos de estructuras que configuran el acto mismo de formar. En esta partecita, pues, ¿cuál es la tesis que defiendo y de alguna forma sostengo? Y pues está sometida a la crítica, y pues esa es la idea, ¿no? Que pues se pueda... Entonces es que la percepción y conciencia del acto formativo de las personas que forman en instituciones educativas en situaciones de género están muy relacionadas con el horizonte formativo que tenemos. En este abordaje que se va haciendo, pues hay unos componentes teóricos que uno empieza a seleccionar, que es relevante para poder uno plantear esta tesis, sostenerla y llevarla como a lo que uno va a decir. Pues la formación. La formación, porque uno se está haciendo trazabilidad en un doctorado, y de qué manera eso que uno está haciendo es a través de lo cual uno va a trascender en uno mismo, para poder encontrarse y poder encontrarle sentido a lo que otras personas quieren decirle. Entonces la formación de alguna forma le permite a uno como encontrar los hilos de llegada, pero también los de salida. Entonces es una teoría que es necesaria, pues la de género, que sin lugar a dudas es la que acá me interesa mirar su abordaje, y cómo la subjetividad e intersubjetividad está presente en ese acto formativo. Acá en esta segunda parte es como ya empiezo, como con esos elementos que significan de la formación a la cual nos referimos, que en este sentido, ¿de qué formación acá se habla cuando se trabaja este tipo de temas? Pues acá no es como esos objetivos técnicos donde buscan una habilidad en alguien para los resultados y que fácilmente uno los encuentre diríamos, con poco tiempo. Uno diría, podría ser esto es más lento, sin afanes, necesita mirarse en profundidad, y pues es un poco tensionante, uno diría que genera tensiones. Entonces es un proceso interior que se necesita hacer con formación, desarrollo, progresar, y pues en ese sentido, como hay cosas secundarias que pues, se trabajan y vienen de muchas partes en la manera como a uno le dicen que debe formar, pues uno debe también tener como esa precaución de que hay también mucha desconfianza en la manera como a uno se la van mencionando de cómo lo debería hacer y de qué forma estaría regulado o normado para hacerlo, ¿sí? Entonces, pues aquí se menciona que la formación pues en sí no se puede uno decir que es una verdad absoluta que uno tenga que aceptar porque se la imponen, sino es algo también que uno puede abordar, trabajar y mirar si uno tiene como esa disposición de hacer. No puede ser querida como por alguien si se lo imponen a uno, sino que también depende de la persona, y pues si no lo quiere hacer, pues es complejo. Por eso el tema es complejo y tensionante. Entonces, la reflexión debe partir de
de que tenga como esa idea. De esto, pues se puede decir pues que aquí la tarea de la investigación pues es algo ardua, compleja, y aquí hay como unas cuestiones que pongo ahí para reflexionar, pero seguramente ahí adelante cuando voy mostrando los ejemplos se van a dar cuenta que se va presentando estas reflexiones que se están abordando aquí. Acá, por ejemplo, el que se abandona su particularidad, si uno es docente y se queda con lo que uno solo quiere, pues se menciona que es inculto, porque pues uno necesita ir más allá de los intereses propios. Por ejemplo, acá se debe, por ejemplo, a la ira. Pues a uno le pueden decir que eso es natural, pero pues si uno indaga y uno puede encontrar que hay cosas tan enraizadas y dotadas de dictatoriales posturas que a veces no permiten que uno pueda buscar qué es lo que pasa ahí. Entonces, a veces uno como que se queda con esa idea de que eso es natural y que no hay nada que hacer. Hay unos elementos de la génesis de la autoconciencia que uno también necesita como tener esa disposición de realizar, porque la cuestión de trabajar en este tipo de profesiones, porque van en múltiples direcciones, es que uno no consuma la cosa, que es uno, sino que más bien la forma. Entonces, pues al formar, pues se encuentran elementos, pues hay unas cuestiones que se plantean también ahí, que los voy abordando, pues es necesario como esa ruptura de uno decir, es que eso es natural y pues es que yo soy así. Entonces, parece como si fuera una propiedad lo que planteaba ahí al comienzo y como si no tuviera una opción diferente a lo que ya es. Entonces, es como empieza la tensión, o sea, voy planteando que ahí va la tensión porque dice, pero si eso es natural, entonces yo ya no tengo nada que hacer aquí. Entonces, la pregunta que yo voy generando es, ¿será que uno es por naturaleza lo que es? ¿O debe ser? Entonces, empieza uno como a mirarse, sobre todo en el enfoque que ya les voy a decir cómo es. Hay unas obligaciones que uno tiene con uno mismo, pues cuando desarrolla este tipo de profesiones y después no dejar oxidar los talentos, porque uno tiene talentos, pero a veces como que no los trabaja en este tipo de formación. La formación así se puede plantear que es algo mucho más elevado interior y pues es el modo de percepción y es algo que tiene que ver como con esa parte espiritual y ética que se puede abordar en este tipo de ciencias, como es la educación. Se derrama en esa sensibilidad y el carácter que a veces no se ve, sino que como que se siente cuando está en esos escenarios educativos. La cuestión acá es que la formación tiene sus dinámicas y pues uno puede observar que antes de uno llegar incluso a formarse, pues lo que está uno como cuestionando es los problemas que le preocupan a uno, ¿cierto? Entonces hay una dinámica de emergencia que uno dice, pues yo voy a hacer un doctorado y a mí me gustaría decir algo que en el conocimiento no está. Entonces es algo que uno ha escuchado en el conocimiento, pero que falta decirlo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes quieren decir que no se ha dicho y cómo lo van a decir? Como en ese sentido. Entonces, ¿qué hacer con las opacidades? Entonces, pues, si se dan cuenta, hay unas situaciones. Entonces, aquí uno lo que uno preguntaría aquí al público y a los que están, uno alcanza a mirar lo que está ahí. Hay opacidades en muchas situaciones porque las situaciones pues son complejas y requieren una mirada mucho más como cuidadosa, despacio y revisar qué pasa ahí, ¿no? Aquí empieza como ese planteamiento que a través de ese ejercicio que uno hace de un doctorado y mirar cómo se está formando, pues uno puede hacer investigación ya después, y como es el caso de una investigación que se abordó acá en la UPTC con el grupo GEPEC, y es como, por ejemplo, se perciben acá el grupo de docentes, el grupo de estudiantes y el grupo de administrativos en relación con esos temas. Y salen unos elementos importantes, pues uno pregunta para poder hacer como ese ejercicio de revisar qué está sucediendo ahí y qué está pasando en las instituciones educativas. Acá uno pregunta, pues tiene que tener cuidado en cómo establece esa ética de cuidar también lo que a uno le mencionan para no perjudicar a las personas que van contando sus situaciones. Entonces acá podemos ver algunas situaciones de que los funcionarios, el cuerpo de docentes, el cuerpo de estudiantes, pues plantean en relación con lo que les sucede con los derechos humanos, la discriminación y cómo está ahí presente en las instituciones. Pero eso no es solo aquí en la UPTC.
si uno hiciera, estamos haciendo otra investigación, pero casi que está como en la cotidianidad de nuestra realidad institutiva e instituyente. Entonces, en este abordaje, pues aquí va como mi planteamiento y desde dónde les hablo como para poder hacer una comprensión desde lo formativo que me permite hablar de estos temas con un poco más de profundidad. Entonces, el enfoque desde el cual yo trabajo es el dramatúrgico. ¿Qué se necesita para poder abordar un enfoque dramatúrgico? Pues la experiencia en sí está la de uno, que recoge otra experiencia que le narre las situaciones, una situación, en este caso, una situación de cómo es su manera de considerarse, es hombre, mujer, o sea, es cómo se identifica, ¿sí? Entonces uno necesita una situación para poder abordar este tipo de enfoque. Y una vez que la situación empieza a narrarse, pues ahí está la riqueza. Hay una riqueza que uno desborda, uno casi como que o sea, como que no quisiera salir de ahí porque encuentra una cantidad de potencial de conocimiento que es muy interesante. Entonces, esto como que desborda en el escenario donde se mueven las subjetividades e intersubjetividades que llevan a los actos que realizan las personas, pues en diferentes escenarios que en el transcurso de la historia personal, en relación con un tema de estos, pues se va dejando en evidencia. Entonces, es como esa mirada. Entonces, como la situación es tan relevante, pues yo parto de situaciones. Entonces, situaciones que son fragmentos de textos, pues que uno intencionalmente sí las muestra, porque ahí uno tiene que decir lo que uno hace. Sí las muestra porque quiere mostrar en el sentido de qué está sucediendo ahí. Y pues que a veces eso se ve como muy lineal y como con poca visibilidad de lo que está pasando ahí. Pero entonces al empezar uno a revisar qué se puede observar en eso que está ahí en la situación. Entonces acá, por ejemplo, es una experiencia de una docente formadora cuando está en su aula de clase. Entonces acá pues pareciera que no es mucho lo que hay que ver, pero se va mirando que uno alterna. Entonces la profesora va hablando, pero también ella le trae a uno la interacción con las estudiantes y los estudiantes, y por ejemplo aquí uno puede ver qué pasa en un aula de clase con los equipos de trabajo cuando uno hace ejercicios de participación en clase, y aquí se puede ver que hay una discriminación, hay como esa interseccional donde la gente por ser diferente es tratada de una forma inadecuada para discriminar en las mismas aulas de clase. Entonces, por ejemplo, acá hay una discriminación múltiple porque es un estudiante diferente, porque es de otro grupo y porque es el hombre fuera del ideal que se espera. Entonces como que en las aulas ahí se va generando, pero uno empieza como a mirar qué me permite el conocimiento, poder mirar en las situaciones con detalle y un poquito de inteligibilidad qué está sucediendo aquí. Acá pues uno empieza a traer autores, ¿qué autores me pueden ayudar para poder entender la situación? Pues acá, pues ahí los nombro, Villegas, Eco, como a través de los discursos uno se va dando cuenta que a medida que las personas van dando esa narrativa, van diciendo la condición, de la forma como sucede la situación, pero también lo que infieren sobre lo que sucede. Entonces, eso se vuelve reiterativo y uno empieza a mirar por qué sucedieron las cosas. Entonces, pero pues son situaciones que, pues aquí se dan cuenta, son microestructuras, son 36, se miraron bastantes, pero yo traigo a la luz aquí unas poquitas como para mostrar el ejemplo, pero son varias las que tienen que ver para darse cuenta de lo que de pronto se genera. Y solo traer unos ejemplos ahí como para que esos fragmentos textuales nos permitan ver las maneras como se dinamizan estos fenómenos en nuestras instituciones educativas, en nuestras aulas de clase. Entonces, en este caso, a través de la redundancia media, uno va encontrando condición e inferencia. Condición e inferencia, y casi que eso se vuelve como que uno cuando adquiere la habilidad, pues uno casi que identifica en los discursos y en los pedagógicos, en la manera como esto va pasando en los escenarios. Pero no significa que uno tenga muy claro todo, porque uno siempre tiene cosas que no alcanza a ver.
solo uno mira un poquito la realidad, alcanza a analizarlo, pero uno no lo tiene, o sea, todo. Incluso coger la narrativa es el texto, pero uno no sabe ya dónde va lo que pasó aquí. Porque uno podría decir, ese joven discriminado, ¿qué pasaría con esas otras jóvenes que lo discriminaron? O sea, eso es como múltiples cuestiones de discriminación. Entonces uno dice, el fenómeno no se puede detener porque uno no hizo un estudio, eso está por allá, o sea, eso se está moviendo de una forma. Bueno, también en esta formación uno ve que uno alterna, pero también en esta cuestión, lo que uno apropia en lo intra es porque viene también de lo extra. Entonces aquí, por ejemplo, estas narrativas que se pueden observar aquí es a través de lo que es esa semántica de la mirada, qué es lo que queda en lo interno y qué es lo que se externaliza y cómo ese movimiento nos permite a veces ser tanta la habilidad que tenemos en ello que a veces pasa desapercibido y como que no tomamos conciencia de lo que está pasando con lo que estamos haciendo. Entonces ahí va quedando lo que uno va diciendo, pero a la medida que uno va manifestando el discurso y se hace uno las narrativas a través de esta redundancia mentida, uno se va dando cuenta que es unos referentes externos que hacen que internamente se quede con esos referentes. Pero no todos los externos se quedan en el interno, sino hay unos que se quedan porque lo trae al presente a hacer su narrativa y por algo están ahí. Es porque hacen parte de su presente. Entonces aquí es el contexto, es como mirar ese movimiento entre lo que tengo, pero que de lo externo viene, pero que ha incidido tanto que se queda en mí para formar el contexto de la situación en este sentido. Y pues son escenarios que alternan en las clases, están los sujetos blancos, las posiciones de las personas. Y pues en esto lo quiero mostrar aquí un poquito es porque hay un nudo, o sea, acá hay un nudo de relaciones bastante profundo. Si uno se pone a ver una narrativa, es bastante profundo lo que uno puede encontrar ahí, pero uno encuentra que a veces son experiencias que se consumen como en la misma experiencia, pero aquí, por ejemplo, uno dice, el nivel de conciencia es como muy cotidiano y pues detenernos a mirarnos en estos temas pues no resulta tan relevante, ¿sí? Pero si uno se pone a mirar esas situaciones, microestructuras, redundancia y todo, como que le va encontrando el sentido y el significado a la razón de ser lo que es y la manera como está siendo en el presente. O sea, acá como que la economía a veces del conocimiento, pues se puede también mirar que si uno es económico en el conocimiento, uno podría decir que desaprovecha tantas cuestiones que pueden estar ahí para poder trabajarlas y pues es el motivo también que en el drama también podemos encontrar una manera de abordar este tipo de temas. Acá pues es otra situación. Pues, cojo fragmentos ahí como para mirar que ahí está. Por ejemplo, aquí se le pregunta para generar esa subjetividad que se narra. Entonces se le pregunta a un formador que si en su familia hay equidad, y él dice que sí, que hay equidad, pero la subjetividad que si se va dando cuenta y va presentándose, después termina diciendo que definitivamente no hay equidad, porque los roles de la mujer resultan siendo mucho más amplios y pues que, pues viéndolo de esa forma, pues no hay equidad, pero al comienzo definitivamente dijo que sí había equidad, pero entonces lo que pasa es que con la subjetividad e intersubjetividad a medida que se narra, pues casi que va diciendo como esa parte de que uno niega a veces la misma tradición sin ser consciente que está ahí a pesar de que la niegue. Entonces es como mirar que en este tipo de ejercicios pues puede uno estarse revisando y acá pues poder mirar qué es lo que queda en lo interno, hago como vuelvo a hacer el ejercicio de cómo lo intra, lo extra se interacciona, toma el contexto, que el contexto es cómo es ese movimiento que se está dando y cómo se pone en contexto para mirar lo que sucede también, porque las familias son instituciones que no pueden decir que están como desligadas a lo que es una persona, porque en este tipo de temas pues todo está muy vinculado. Pues la última la dejo como la situación porque presento la de la formadora, la del formador y presento la del estudiante. En esta me voy a quedar un poquito, que es la que voy a explicar cómo es el género y cómo es. Esta es una situación de la última investigación que hicimos con el proyecto de observatorio de género. Y ustedes pueden leer así rápido en esa, lo que dice la situación son escenarios de aula, ¿sí?
pero pues uno, si se da cuenta, pues puede pasar desapercibido estas cuestiones, pero lo que quiero llamar la atención, pues es que en las aulas de clase podemos hacer un ejercicio como de reflexión, que me puede pasar a mí también, porque a veces uno puede hacer cosas que pueden ser discriminatorias y uno no puede de pronto como caer en cuenta, pero como era eso, reflexionamos nuestras prácticas. Bueno, el hecho es que acá pasa una discriminación también múltiple, porque se discrimina porque es de otra raza, por ser estudiante y por ser mujer. Entonces ahí hay una discriminación que me permite, o sea, ¿por qué la situación me resulta tan importante? Porque puedo hacer la trazabilidad de la manera como puedo trabajar el género y lo que en esa situación se va generando. Entonces, acá, pues ahí está la condición y lo que se infiere. Así cómo se dieron las cosas, va diciendo, esta fue la condición, y acá cómo se fue generando esta discriminación en una aula de clase, y quiénes más estaban implicados, porque está pues uno como docente, está la estudiante discriminada, está los que están acompañando la discriminación, y pues lo que queda ahí sí es una cuestión que más adelante seguramente me detendré un poquito, que es qué queda en lo interno de lo que pasa en lo externo y cómo esa estudiante resultó narrando lo que sucede ahí, que no lo narró la persona que le pasó, pero sí una compañera que estuvo ahí, ¿sí? Entonces ahí es como el mismo ejercicio, esa habilidad de lo intra, lo extra, lo que se pone en contexto y lo que se está diciendo en relación con lo que sucede en el aula. O sea, acá casi que se vuelve una habilidad de uno como ser consciente de lo que va sucediendo en esos discursos que uno va escuchando y lo que va observando también. Pero es a través de ese ejercicio de formación que me permiten las teorías también mirar en esa cuestión de la dimensión pragmática, de cómo lo pragmático se volver texto para poderlo analizar con mayor profundidad. Aquí la reflexión que hago y como la parte un poco tensionante es que el derecho a no saber sobre los problemas de las mujeres como que se vuelve también algo que se vuelve una ignorancia cultivada porque se considera que es privilegio de unos pocos y pues este tipo de temas como que parece ser que no son de interés porque resultan un poco no tan aceptables. Entonces a veces se permite justificar la ignorancia cultural, ¿sí? O sea, en honor de pronto al poder o a lo que uno tenga. Bueno, la formación en relación con el género, ahora haciendo como, así eso se ve ahí muy borroso, ¿cierto? O sea, es que lo que pasa es que el potencial de conocimiento casi no se ve. En una situación uno no la logra ver así como tan rápido y pues a propósito lo hice que no se viera. Uno diría, mire todos los temas que hay en esa sola situación de género, mire todos los temas que uno puede ver, señales, símbolos, normas, instituciones. En los marcos de la experiencia uno puede ver los marcos primarios, cómo se dan los naturales, los sociales, cómo se hacen las claves, los modelos, cómo se modela, las fabricaciones y transposiciones, y cómo en el acto formativo hay conciencia o una conciencia básica en relación con el acto formativo, y cómo a través de, por ejemplo, de esa, aquí como en el enfoque dramatúrgico, lo que uno necesita es que alguien le narre una historia de lo que es ser mujer, hombre o otra cosa. En mi caso, pues yo trabajé los dos. Pero también, pues en la investigación, lo que se trabajó es en las estudiantes como querían manifestar su identidad. En esta situación, pues mire todo lo que uno logra mirar de potencial de temáticas y pues la estrategia de análisis es reductio vocatio. Es como, son fragmentos, pero son fragmentos de una historia que es bien desde la niñez hasta toda su trazabilidad, que le permita pasar toda esa parte hasta llegar a una persona que tiene 30, 40, es mucho más rica porque ya ha pasado diferentes niveles de hechos que han marcado y ha simbolizado lo que a veces en el estudiantado están como en esa parte intermedia, pero en sí es como para que al lado de allá están lo que significa la experiencia a través de texturas, que la macroestructura de uno es que lo que uno dice en la superficie, incluso lo que yo estoy diciendo acá, Rubí Espejo, pues es porque está lleno de una cantidad de elementos que me van dando lo que yo estoy diciendo, pero que a través de esa macroestructura que está en la superficie, lo interesante de la formación es lograr ver qué está en el fondo que me permite decir lo que estoy diciendo, pero también pues las experiencias que fui buscando.
Entonces, la macroestructura es como esa revisión de las microestructuras que llevan a la macroestructura de lo que las personas van diciendo en su momento. Y esta mirada, pues, es cómo logro hacer formación a través del género. Entonces, desconstruyendo una situación, puedo hacer historia, puedo mirar cómo la sociología interactúa, la intersubjetividad, la percepción y conciencia, pues es como la filosofía está ahí, como mi pensamiento resulta siendo reflexionado, y como en esta última parte, como hay una crítica también a nuestra propia cuestión de lo que hacemos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo y de qué forma lo estamos haciendo? Aquí esta parte es lo del género, entonces aquí es como el concepto, incluso cuando uno trabaja este tipo de... Las teorías no tiene uno que... ¿Cómo digo yo? Las teorías uno tiene que entender como ese concepto clave, pero no tener tantas cuestiones como en la cabeza, sino coger ese término tan importante y permitir verlo en la práctica. Entonces aquí, por ejemplo, es constitutivo micro, como es uno, y cómo el micro mío logra incidir en lo macro, o sea, en lo constituyente, que una cantidad de personas pasan por nuestras aulas y pues uno tiene que como que mirarse en ese sentido. Entonces pone en perspectiva 4 elementos que están ahí en el género, que es los símbolos, cómo se generan símbolos, cómo esos símbolos se vuelven normativos y cómo las instituciones están llenas de nosotros haciendo normalizado símbolos y haciendo identidad y subjetividad que nos hace ver que nosotros no podemos estar fuera de esto porque nosotros estamos ahí y tenemos ese movimiento en el discurso a través del cual las actividades se dinamizan. En esta situación, pues, me permitió como observar que ahí está todo esto de género, las señales. Entonces, allá en la parte de arriba hay, yo lo llamo un corolario de potencia de conocimientos. Pero aquí en la situación, pues uno puede ver esos colores como, por ejemplo, el símbolo. ¿Dónde está el símbolo de discriminación? En la narrativa, ¿en qué momento se hace símbolo una discriminación? Eso es en un momento. ¿Cómo se manifiesta y cómo después se normaliza? Por ejemplo, se normaliza en un aula de clase a través de la risa y de pronto que eso pasa desapercibido. Puede también observarse y que somos personas común y corriente las que estamos haciendo discriminación, ¿sí? O sea, no es que sea alguien que es por allá alejado de nosotros. Podemos estarlo haciendo nosotros si no reflexionamos sobre la cuestión. Las instituciones, acá mira, o sea, es cuando entra alguien a un semestre, pues está en una institución educativa. Está, pues, cómo se dinamiza el discurso, puede ser a través de un chiste que para una sola persona puede ser el momento más marcado de su vida, que más adelante lo voy a mirar. Entonces son comentarios que se van generando, ahí está la identidad y subjetividad que se va moviendo, y pues son muchas las personas que están ahí. Bueno, eso en cuanto al género. Acá, pues, lo que pues uno no se puede quedar tampoco, pues, quejándose de que eso pasó, sino que como ya sucedieron esas cosas, uno lo que tiene que hacer es algo frente a estas situaciones. Las discriminaciones se van generando y ya hay gente discriminada, entonces uno le toca también mirar cómo a través de estas cuestiones, pues, hay derecho a que la gente conozca estos temas, y pues uno tiene que acudir como al conocimiento. Si uno mira como esas señales de que son tristes, que están llorando, que se sienten inseguras, o sea, es como reconocer que ahí está como la discriminación para hacer algo frente a la formación y poder como al reconocer resarcir ese tipo de cuestiones que marcan y que a las personas pues al generar este tipo de manifestaciones uno pueda mirar las señales para poder hacer algo frente a ello a través del conocimiento. Entonces, uno podría decir, no me puedo quedar diciendo y quejándome que eso está pasando, no, porque lo que pasa es que eso ya está pasando y se multiplica, eso se reproduce, que uno no se da cuenta pero uno debe tratar de trabajar en esto como para esas personas que ya están discriminadas, hacer como un trabajo más allá y poder decodificar y pues a través del conocimiento hacer algunos momentos de reflexión, de sensibilización, a través de cuestiones que pueden ayudar a darle seguridad a la persona que es insegura a través de lo que ha pasado. ¿Sí?
esta es como la primera parte. La segunda parte que me lleva de la situación al escenario, que en el enfoque dramatúrgico se mencionaba, en esta partecita sociológica, pero mira, ahí están los temas que se integran de la subjetividad, que es intersubjetiva a través de los marcos de la experiencia. Y pues esta situación pues es muy rica en el sentido de la potencia de temas que tiene ahí. Porque, por ejemplo, aquí en esta partecita a través de los marcos primarios, naturales, sociales y los modelos, entonces resulta que aquí en esta parte, cuando se genera la discriminación, se produce casi que un múltiple escenario de la manera como va ascendiendo una discriminación en segundos. Uno diría, el chiste o lo que se haga puede ser segundos, un minuto. Se ocupa un minuto en el chiste, pero lo que ocasiona pues aquí también da unos elementos para uno poder abordarlo, porque pasa de un marco primario a un marco natural y social. O sea, eso parece tan normal que uno no lo ve, pero ya se vuelve social porque hay mucha gente que tomaron posiciones. Puede ser que la risa se genera en estos escenarios, pero a veces también es porque se ignora lo que sucede con este tipo de temáticas. Entonces, acá se puede mirar cómo se vuelve una moda también lo que sucede. Y entonces, en algunas, creo que leyendo a Gadamer, sí, en verdad hay unas partes donde dice que a veces el gusto también resulta siendo xenofóbico, porque a veces quien presume de su buen gusto, a veces como que en honor al buen gusto, desconoce otros gustos que están más allá de su propio gusto. Y entonces uno sí puede ocasionar cuestiones como esto. Pero acá uno podría decir que tiene uno que usar a veces un lenguaje ordinario para hacer ver estos temas, porque en un lenguaje tan elaborado, uno diría que no alcanza a verlo. Y pues son estas narrativas las que nos permiten ver y reflexionar a través de ese lenguaje que a muchas personas dicen, pero ¿por qué lo va a decir así? Pero hay que decirlo en esa forma como lo llaman en la cotidianidad, ordinario puede ser, pero que resulta muy ilustrativo para poder mirar lo que está sucediendo ahí. Entonces aquí está cómo se vuelve una moda, pero también hay unas claves que permiten mirar que uno no vaya de pronto a ser parte de la fabricación, porque una vez que se toma como verdad, pues hay una astucia también como para que nos atrapen en la manera de que se siga generando ese comportamiento, y es donde seguramente mencionaba atrás que hay verdades que uno tiene que también revisar, porque como el ser humano no es perfecto y ahí tiene unas cuestiones que tenemos que reflexionar para estar siempre como mirando la cuestión de nuestras prácticas. Bueno, entonces aquí, si se dan cuenta, ahí están los marcos de la experiencia con una riqueza bastante ilustrativa, y pues uno puede trabajar la transposición de claves pues para poder generar alrededor de esto estrategias para desdiseñar las estructuras, esas microestructuras que están ahí, e integrar macroposiciones de ideas que puedan enfrentar lo que sucede ahí. Y pues hay teorías que son muy buenas. Pues, por ejemplo, en este caso, Artico Hoffman, pues, con los marcos de la experiencia, fue el que contribuyó a través de la sociología cómo desenmarcar esa normalidad. Acá el interés no es por la cantidad de personas, sino cómo una unidad y singularidad permite ver toda la estructura de una macroestructura que tiene bastantes personas dinamizándolas ahí. Entonces, hay identidad, subjetividad, ahí está la historia, y hay una cosa también que en este tipo de ciencias de la educación, los prejuicios son una estrategia. Hay muchas personas que no les gusta que se hable de prejuicios, pero lo que pasa es que en este tipo de temas, el juicio es una manera de reflexionar esa tradición que tengo para mirar en qué momento está, y ese prejuicio establecido que tengo a través de la formación, cómo puedo avanzar en otra manera de dar mi juicio. Entre más avance en esa disciplina que uno puede tener en la revisión que hace, pues uno puede tener más horizonte en la manera como hace los juicios, y no quedarse como con la experiencia única, sino ir más allá y con horizontes que ayudan a través de revisar y reflexionar sobre los juicios previos que uno tiene.
Y en esto, Verdad y Método en Gadamer, pues es un libro bastante ilustrativo de la formación, donde habla que la formación se dinamiza incluso en el tema en que uno trabaja y se puede ver cómo asciende uno a través del tema a su juicio y la mirada, como hace las reflexiones en lo que le toca realizar a uno en su propio oficio. Ahí pues menciona que si uno mira las narrativas de las personas, pues porque todas las personas le quieren decir algo a uno, pero la cuestión es si usted está dispuesto a escuchar lo que le quieren decir. Entonces hay muchas narrativas que sí están ahí para contar a través de situaciones y uno a veces como que no está abierto a dejarse hablar de esas narrativas. Entonces en esa cuestión de la formación, pueden los discursos limitarse si uno es un poco como, uno diría, normaliza cuestiones por la comodidad de no conocer algo que no es familiar a uno, que necesita reconocer. Y entonces ahí está como la falta de familiaridad con temas que uno tiene, pero que son necesarios de abordar para este tipo de horizonte diferente al propio que uno tiene. Y también en Gadamer dice que esto se logra a través de una historia efectual. Efectual significa que son varios textos que hacen que uno se interrelacione con los textos y pueda ver en el otro, en la otra persona, cómo esa otra persona tiene algo que tiene que ver conmigo y uno se reconoce en la otra persona en la diferencia y en lo que uno es diferente a la otra persona. Pero pues uno necesita enajenarse un poco para escuchar a la otra persona, pero eso de enajenarse significa que sí, es una condición, pero que uno no se olvide tampoco, porque es que a veces se termina, es uno enajenándose y no volviendo a uno como si uno no existiera. También hay que tener cuidado en esa cuestión. Bueno, entonces esta es la parte como que con la que uno diría, aquí es lo más profundo, como uno dice, llego allá a lo más profundo de la mirada, que es la fenomenología de la percepción, es que el fenómeno está en uno. Y pues a veces uno va como más allá y como que no lo ve, es que otros cambien, pero yo no. Eso tiene que ver con otras personas, pero no conmigo, ¿sí? Pero cuando es un acto formativo, pues uno está involucrado y como esto es formación, pues el conocimiento resulta muy ilustrativo para dinamizar estos temas. Entonces es a través de esta fenomenología uno puede leer el libro, pues hay que leerlo, es bastante denso, pero ahí puede uno observar que se da uno cuenta si uno tiene conciencia básica o conciencia mucho más elaborada. La conciencia básica es que uno pasa muchas cosas como normales y la conciencia un poco más profunda es reconocer que ahí está pasando algo y que uno puede hacer algo frente a eso con la formación a través de lo que uno va entendiendo, comprendiendo, interpretando y pues abordando. Pues aquí, pues en el ejercicio uno puede decir que la risa, pues es como ignorancia en cierta forma de temáticas, que uno en lo reflejo, pues por lo general uno se ve y uno como que se ve muy bien. Y en este tipo de temas lo que se ve es en el irreflejo, quiere decir que uno a veces tiene que no tanto ir hacia adelante, sino mirar qué tiene de historia, hechos que marcan. ¿Dónde están sus marcas que le molestan cuando alguien dice algo con respecto a esas marcas? Entonces, en lo irreflejo es lo que más riqueza genera, pero es lo que casi no queremos ver porque tiene que ver con cuestiones que no nos gustaría tocar porque tienen mucha cuestión de cambios y pues una rigurosidad en ello, pues que no son nada sencillo y pues nos sacan de la zona de confort de la cual estamos acostumbrados a estar. Interpelar para poder trabajar esa información. Pues uno, ¿qué hace frente a eso? Pues es como mirar usted en qué institución está, cómo encarna este tipo de institución a través de sus actos, en todo lo que se mueve. Pues no lo puede uno tener todo, pero lo que pueda, información para contribuir pues a los cambios que puedan generar, pues sí, algún tipo de actuación frente a la sociedad que uno tanto se queja, pero como que está haciendo uno ahí para poder hacer algo diferente.
Entonces, está en las actividades cotidianas que nosotros hacemos. Ahí está. Uno puede cambiar pues algunos escenarios, pues otros no dependen de uno, pues dependen de otras personas, pero pues sensibilizar en este tipo de temas resulta bastante significativo porque, bueno, acá pues mencionar que pues una tesis doctoral permite conocer, haciendo a través de lo que todo ese conocimiento subvierte, genera, y pues en lo anterior era opaca la mirada, uno como que no veía eso de género, subjetividad, ese acto como que no, la experiencia, esa interacción de la experiencia, pues va dando como una versión un poco más inteligible de lo que significa este tipo de conocimiento y poder trabajar lo anterior, qué hay en esa ideología de cada una de esas personas. Hay una manera de trascender a través de lo que otra persona le va diciendo, pero uno va trascendiendo también en su historia porque uno mira en el otro la historia de uno y eso es una interconexión. Hay una riqueza bastante, pues yo cuando hablo de esto me emociono porque es que el tema es tan rico que uno nunca le pierde el interés porque es a través de lo que uno se ha formado. Entonces, es el impulso de seguir investigando y pues nadie lo va a parar a uno porque encontró esa riqueza pues que no está en la plata, pero sí está en capital humano que aquí uno puede ver. Entonces hay una reductio y vocatio es esa manera de uno mirar el fenómeno en uno mismo, en lo que le va diciendo a uno cuestiones y cómo uno va evocando eso que va emergiendo a través de esa interacción que no. Entonces, y voy a dejar aquí abierta la discusión para cuál es la percepción y conciencia, la pregunta que uno les podría hacer en relación donde lo que ese acto formativo lo mueve a uno. Aquí pues es como contarles que por ejemplo en el caso del estudio que hice, al hacer todo este ejercicio salió eso. Lo general confirmado en la intentio profunda del hombre, como era que él, en lo personal, él se dinamiza entre atracción, excitación y gusto. O sea, eso era como lo que... Pero ¿por qué lo digo? No era porque tanto yo quisiera decir eso, sino porque resulta que a través de las narrativas hay como 33 que como que en las situaciones van afirmando dónde está esa excitación, atracción y gusto por lo que está haciendo, ¿sí? Entonces son situaciones 20 microestructuras de esas pequeñitas que les mostré, pero pues obviamente se tienen que ver a profundidad. Y en la formadora, pues lo que encontré así también como se pueden mirar los hilos que era lo no deseado vivido a pesar de lo deseado. Situaciones 21, microestructuras 45. Entonces lo que quiero dejar como para las tensiones que esto genera y los desafíos que esto nos trae es pues que uno va infiriendo que esto es un tema de la formación en relación con género y tiene que ver con nosotros. Es una condición que nos invita a tener tacto en la enseñanza y un poco de sensibilidad pedagógica, pues develar estos marcos de experiencia son horizontes amplios, requieren un poco de salir de la comodidad de que uno tiene, ampliar la percepción, pues uno convive con bastantes personas que pasan por las aulas, iguales en el derecho a existir como uno, diferentes en las formas de saber. El desafío es, no son iguales a uno, son diferentes, ahí es el desafío, pues uno tiene que salir de la zona de confort y pues exigir una crítica también, primero hacerse la crítica a uno para poder encontrar también elementos para poder hacer posible el derecho a personas a que accedan a conocimientos, pues hay condición de cuidar los pensamientos de las personas. Nosotros tenemos ahí, hay que aquietar porque hoy en día pareciera que el conocimiento es con urgencia todo, pero no todo el conocimiento es urgencia. Este tipo de temas son, requieren pausadas maneras de observarlo, reflexionarlo, y pues ahí va la crítica que retribuye a nuestra sociedad misma, porque generaciones vendrán tras de nosotros, y pues estar siempre abierto a saber sin excusarnos en que uno no tiene derecho por no saber. De alguna manera ese es como el cuestionamiento final que dejo, es qué grado de apropiación se tiene en este tipo de temas y cómo yo me involucro en las situaciones, en qué forma, y cómo encuentro relacionado a los prejuicios de autoridad y precipitación cuando estoy en una situación, y cómo hago presencia en esos modos manifiestos donde alterno audiencia, agencia y lo formativo de la tarea. Y yo dejaría ahí como para de pronto alcanzar a conversar un poquito.
Bueno, gracias por su disposición de escuchar. Bueno, muchas gracias a la doctora Rubí por compartir esta investigación tan profunda, tan rica, que no solamente, como lo decía esta mañana la doctora Diana Soto en el seminario, ya en el taller, no solamente fue su tesis, sino que ella ha seguido investigando y también ha ampliado su perspectiva, la ha profundizado, pero es un enfoque que, digamos, él trabajó en su tesis doctoral y que le ha permitido avanzar. Pero bueno, antes de darle la palabra a ustedes, quería agradecer, lo olvidé esta mañana, agradecer por supuesto a Antonio Ramírez y a todo el equipo administrativo del doctorado, que no nos imaginamos cuando estamos desde afuera, todo el trabajo que hacen para que realmente todos esos espacios tengan lugar, para que todos los asuntos puedan ir avanzando, etc. Y por supuesto, todo el comité académico del doctorado. Bueno, entonces invito a la doctora Diana Soto que nos acompañe aquí, por favor. Y tienen ustedes, yo no voy a prácticamente decir nada, sino solamente que la doctora Rubí nos invita a muchas reflexiones, nos deja muchos elementos de discusión, sea pública o sea, como ella dice, o sea interna. Pero nos deja muchísimas reflexiones, doctora Diana, si quieres siéntese acá. Bueno. Entonces, tienen ustedes la palabra, no sé si la doctora Diana, perdón, antes de dar la palabra, ¿quiere decir algo? Bueno, doctora Rubí, excelente su charla, digamos, ese diálogo que vamos a abrir ahora, porque nos has expresado muy claramente un proceso metodológico para las tesis, que es lo que estamos requiriendo y es decir, cada seminario que usted conoce aquí en este doctorado se orienta siempre a la tesis, a la tesis de cada uno. Entonces yo creo que lo que usted nos ha explicado hoy ha sido muy diciente, muy claro de cómo se puede acoger de diferente manera en las tesis y en los temas que tenemos para desarrollar en nuestros proyectos de tesis. Nuevamente, muchas gracias por esta colaboración con su programa de doctorado, con la cual está siempre presente. Y yo creo que tienen la palabra los estudiantes del curso, del seminario. Muchísimas gracias, doctora Rubí, por la charla. Sí, tal cual nos lo dice la doctora Selena y la doctora Diana, cada vez que nos estamos encontrando los caminos, en algunos momentos sí, tal vez uno como que trata de confundirse, pero hay otros que realmente lo aclaran. Yo tengo 3 preguntas. La primera es muy sencilla, pero es que me llamó mucho la atención porque en lo que he leído y en lo que he escuchado, sobre todo aquí en el doctorado sobre feminismo, me llamó mucho la atención que en una de las primeras diapositivas aparece la palabra varón con mujer, ¿sí? Cuando siempre hemos escuchado o hemos leído hombres, mujer o femenino y masculino. Entonces me llamó como la atención y quisiera saber por qué ese término de varón está ahí. Porque vamos con todas las preguntas que tú dices, que 3. Es que la otra es que yo quisiera saber, después de que sustentó y después de que se graduó, me entiendo que ha seguido en este trabajo de investigación, ¿qué he encontrado que tal vez le hubiese gustado en su momento presentar? ¿Qué ha encontrado después de haber hecho la sustentación? Y la última es, ¿qué nos aconseja a nosotros para no desviarnos de nuestro objetivo de investigación? O si es válido en el camino como desviarnos de cierta manera. Ahí van las 3. Espere, la primera, la segunda, espere que me perdí. La tercera. La segunda tiene que ver con como los nuevos hallazgos. Y la tercera es cómo no desviarnos nosotros de ese objetivo. A veces cuando uno lee y lee, dice uno, me podría ir por este lado, pero ¿por qué no me tomas bien? Pues, ¿cómo
como no perdernos. Sí. Bueno, en esa trazabilidad que voy haciendo, pues voy reconociendo el camino. Quiere decir que en un momento encontré varón, encontré mujer, o sea, encuentro, pero me voy dando como adentrando. Como menciona en algunos textos, los conceptos tienen historia y si en algún momento se dijo varón y se dijo, hay una historia detrás de los conceptos que uno no puede ignorar y el ponerlos también es motivo de no desconocer la historia y la manera como se va como ascendiendo a ese tipo de mirada. Y pues uno ya después se podría decir mujer, hombre, y hoy en día pues se dice, va más allá, ¿sí? En la parte donde dice que una vez hago la tesis y después de qué manera quisiera decir otras cosas que no alcancé a decir, pues como en ese sentido. Sí, ¿qué he encontrado después de, o sea, en esa investigación que continúa haciendo, qué he encontrado de nuevo y que tal vez en su momento, en el momento de la tesis, le hubiese gustado presentar o dar a conocer? Bueno, pienso, lo que pasa es que cuando uno hace una tesis quiere terminarla, porque uno dice la tesis, uno también tiene que ser realista, que uno no puede cambiar el mundo, sino una parte de uno para cambiar lo que a su alrededor está afectado por uno. Entonces, pues uno quisiera, o sea, yo tuve que borrar un montón de cosas, pero no, yo dije lo que quería decir. Yo sí quedé satisfecha. Y también incluso tengo a la doctora Diana y a la doctora Celina, tenía mis docentes, cada que yo iba a la clase, como que yo devoraba ese discurso. No me guardaba momento para asimilar lo que me decían y veía una riqueza. Yo decía, pues todo lo enfocaba era a mi idea y cómo sacarla adelante. Entonces uno lo que vive en ese proceso, pues al terminar yo dije lo que quería decir y pienso que tuve docentes que me enseñaron a reflexionar y pues yo estaba apasionada con lo que quería decir y esas personas como que me alimentaron ese ejercicio que hoy pues les presento a ustedes. La tercera era ¿qué? Que si uno se desvía, pues sí. Mire que eso es importante, incluso llega un momento, y a mí me lo mencionaban cuando venían acá doctoras y doctores a presentarse esto, y mencionaban que hay un momento como que uno queda, así como presenta el símbolo donde dice que cuando uno lo afectan con algo, uno queda como que no sabe ni para dónde coger, porque uno ya cuando uno sabe otras cosas, entonces uno como que dice, eso que yo sabía, uy, no, eso estaba mal. O sea, entonces cuando uno se decepciona de lo que sabía, pues eso es bueno, porque sí sirvió el doctorado para algo. Pero cuando uno sigue pensando lo que siempre ha pensado, es como si el doctorado no le hubiera valido la economía que uno ha gastado. Entonces es como el capital intelectual me permite hacérmelo a mí para tener que hacer. O sea, perderse es ganar. Porque dice uno, uy, no, yo estoy sin rumbo, sí, eso es bueno. Yo pienso que es un momento del doctorado que si se vive, están por buen camino, porque es como, hay que cambiar muchas cosas que uno tenía en el horizonte para poder entender otras realidades que uno no tenía en el horizonte. Entonces, a mí sí me parece que eso es una parte esencial del momento del doctorado para decir algo diferente a lo que uno está acostumbrado a saber. Entonces, por ese lado, está bien. Ahí va bien. Bueno, ¿quién más? Vale. A ver, mi pregunta es la siguiente. Hasta hoy, digamos que estamos tomando el tema de género, y es algo que me preocupa porque lo que mencionaba esta mañana la doctora ahí, varios feminismos. Entonces, la pregunta para usted, doctora, es la siguiente. ¿Usted tenía una postura hacia el género, ¿sí? Una postura teórica, o la reformó a través de la teoría, o la que tenía fue la que utilizó para hacer el análisis con respecto al género en esas situaciones que expuso? Uy, sí, yo tenía una postura diferente. Pensaba que las mujeres éramos víctimas, que los demás tenían la culpa. Mi postura cambió.
porque cuando hice la mirada tanto del hombre como la mujer, y cuando uno está en la formación, uno tiene que ver las direcciones diferentes en una profesión como esta. Y cuando la historia se narra del hombre, pues los invito a que lean de pronto mi tesis, está en un libro, es cómo los hombres también, así como las mujeres, tienen deuda que le falta también a la formación a ellos, porque pues de pronto los hombres no han trabajado estos temas por ese mandato que tienen de pronto de no mirar estos temas. Pero me doy cuenta que sí cambié, porque yo pensaba que lo que le pasaba a uno era culpa de los demás. Y pues lo que uno puede ver es que el problema está también en uno y que uno tiene que modificar esa mirada formativa, porque el doctorado como estamos en un escenario de conocimientos, ese conocimiento a uno le cambia la versión de esa sujeta que está aquí, y que uno está sujetado con unos saberes que no lo han dejado fluir. Y a través de eso, pues mi posición cambió. Mi posición cambió en el sentido de que a mí me invitan a una parte y pues soy muy abierta a entender por qué una persona se comporta así. Así no me guste a mí, pero yo digo, ahí hay una historia que pues necesitaría mirar, pero con solo reconocer en la otra persona algo de su historia que está pues ahí haciendo presencia con lo que textualiza a través del discurso, pues yo lo que hago es tener cuidado y ser como un poquito de tacto para mirar qué tengo que decir sin ser tan primarme como de mi buen gusto apenas y no tener en cuenta lo que la otra persona. Entonces mi posición sí absolutamente pues diferente. O sea, en mi doctorado me valió cada pesito. Eso sí cambié, eso sí puedo decirlo. Bueno, ¿alguien más? Bueno, de paso también saludo al doctor Emerson Cepeda, que nos acompaña de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Él también nos ha colaborado aquí con, por supuesto, con conferencias, también de forma altruista y generosa, contarlo con su tiempo, y también nos puede acompañar como jurado de tesis doctorales que tengan que ver con esa temática de derechos humanos. Él es doctor en derechos humanos. Gracias por acompañarnos también. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo más, preguntar, decir? ¿Del público? A ver. No se amilanen por las 3 preguntas, hagan también sus preguntas. A ver. Yo tengo, pero bueno, digamos que usted nos muestra un trabajo de investigación en la cual se habla de la formación con perspectiva de género, ¿cierto? En la cual se tomó como una historia sucedida, ¿cierto? Donde se trató condición, inferencia, de acuerdo a cada ítem, digamos, desglosado, ¿cierto? De lo que era condición, de lo que era inferencia. Pero después de todo y de revisar la conferencia que nos muestras, me queda la pregunta es, ¿cómo has podido llevar eso al contexto? ¿Sí? Para que se vea o se muestre como esa formación y esa realidad de ver esa perspectiva de género desde la mirada que estás proponiendo. Bueno, uno no puede ir, y pues uno va donde toca el trabajo que uno hace. Entonces, pues lo pongamos en las aulas de clase, este tipo de temas, pues se me facilitan para abordar con la juventud. Entonces, por ejemplo, los llevo a contexto, permito como que se narre, y a través de esas narrativas que las personas puedan ir tejiendo la manera como en los juicios previos hay un prejuicio a veces que nos opaca de pronto la riqueza que hay de conocimiento por marcas. Por ejemplo, como aprendí lo de los símbolos, que creo que lo que más me demoré en aprender fue cuando se generaba el símbolo que marcaba a las personas discriminadas. Entonces, yo encuentro estudiantes que están muy marcados. Quiere decir que le tienen miedo a hablar. Entonces, ¿qué hago? Les doy confianza y les empiezo por pequeños grupos para que empiecen a darse confianza. Y porque ellos van manifestando que es porque de pronto en la institución familiar hablar
solo habla como unas personas y como que si habla como que no está reconocido. Entonces, lo que uno trata de hacer en esos escenarios es reconocer que hay marcas y cómo resarcir a través de lo que uno pueda realizar. Entonces, afortunadamente yo digo que en los escenarios de habla se puede hacer un ejercicio, pero tiene que ser lento ese ejercicio. No puede ser, por eso decía que hoy tenemos urgencia de todo. Pues estos temas no son de urgencia, yo soy demorada, no soy de esas que corren, les digo a los ciudadanos, tranquilo, despacio, vamos mirando qué pasa ahí, porque ellos van a la carrera que va casi toda la dinámica, yo voy lento. Entonces, como que voy en contravía de lo que hace a veces toda la tendencia, es correr para con eso nosotros mostramos resultados. Entonces, en los contextos los pongo así, o sea, reconocer lo que en mí habla y las personas que están ahí. Es así, es así. Son pequeñas unidades de significado, pues, porque no puedo hacer más, yo no puedo cambiar tampoco, pero haré lo que pueda, es lo que hace. Pero sí, estoy siempre ahí o sea, eso me ha permitido mirar más allá de lo que de pronto me gusta más un trabajo en aula, porque creo que puedo hacer más que de pronto un administrativo, diría yo. Entonces, antes de que me vaya, diría, eso es lo que me decía. Bueno, ¿alguien más? Bien. Espera, le vamos a dar primero la palabra al compañero que no ha hablado y luego a ti. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias. Por favor, se presentan. Mi nombre es Michael Tovar, soy docente de la UPTC, trabajo con el instituto y actualmente pues mis colegas van a ser estoy planeando que sea mi población en investigación. Porque quiero trabajar la violencia simbólica. Siento que aquí en el extra que su merced nos mostró del chico que era muy activo o que quería ser activo en clase y de un momento a otro dejó de ser activo, dejó de participar porque ya dejó de ser violencia simbólica una violencia directa. Entonces, él como violentado se retenía a participar en sus clases, pero bueno, su merced sabe cómo orientar o cómo abordar esos casos cuando es violentado, pero ¿cómo podríamos reaccionar nosotros ante esos casos con los que hacen esa violencia contra las personas que de pronto son diversas, ¿sí? Entonces, ahí entramos en esa ruta violeta que estamos hablando en la universidad, pero pues ocasionalmente uno no sabe, o yo ocasionalmente no sé cómo reaccionar ante esos casos. Me pasó, nosotros, tuve un estudiante que él era diverso y sus compañeros de cierta u otra manera lograban como violentarlo con los comentarios, o se reían, y él decidió no volver y él no volvió a clase. Entonces él desertó, pero pues yo no supe cómo llegar hacia ellos, como si, porque tampoco quiero llegar a ser, en ese caso no quiero ser violento con ellos, no violento de soez o reaccionar mal, sino que tampoco quiero aprender a ser muy precavido en cómo hablar con ellos, en cómo abordar esos casos. Entonces mi pregunta es, en cuanto a eso, su merced, ¿cómo podría abordar esos casos para reducir esa reproducción de esa violencia? Pues, por ejemplo, en esos casos, bueno, es que yo tenga las respuestas, porque este es un enfoque fenomenológico, hermenéutico, quiere decir que uno queda con más preguntas. Y las respuestas están casi que como también para uno, ¿qué puedo hacer? Sin embargo, yo he tenido bastantes estudiantes en mis aulas que son diversos, son diferentes, o sea, de inclusión, así lo llaman en términos que no me gustan mucho, pero está ahí. Pero no es tanto precavido, porque a veces como cuando uno dice precavido, como que uno deja ver la precaución. Entonces es como ser un poquito menos rígido, uno diría, y estar más dispuesto
a escuchar, porque a veces uno podría decir, voy a hacer esta dinámica y resulta que a mí me puede sonar bonito la dinámica para que esa persona quede incluida o la acepten, pero resulta que a esa persona no le gusta lo que yo hago. Para hacerlo incluido con los otros, porque incluso pueden decir que no necesitan que yo lo haga, porque lo que yo estoy haciendo es como no reconocer que él puede o pueden valerse por sí solos. Entonces, a veces entrar en una conversación ayuda, es conversar, a veces uno como que no le da tiempo a la conversación, por eso dice hay que conocer los estudiantes, y hay gente que quiere hablar, hay otras personas que no lo quieren hacer, y eso se respeta, o sea, hay cosas que no dependen de uno. En lo que uno pueda, la conversación ayuda, ¿sí? Para establecer estrategias, porque uno puede decir, mira, esta estrategia te gustaría que la abordáramos, y a veces dicen, no, no me gusta porque no, me sería peor la discriminación. Entonces es como no imponer de pronto algo que me parece que es de buen gusto para mí, pero no es de buen gusto para la persona. Hay que tener con mucho tacto en esa mirada. Y pues leer de esos temas, porque es que esos temas son... ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo quería, y tal vez está relacionado con la pregunta de Myron, y pensaba que lo mejor que a uno le puede pasar como docente es, de todas maneras, tener diversos estudiantes, estudiantes con necesidades de aprendizaje, estudiantes diversos, y yo digo que una de las maneras para poder, de cierta manera, minimizar esos contextos de discriminación también depende mucho de cómo uno como docente los ve, ¿sí? Entonces, y lo digo porque tuve una estudiante trans, entonces, obviamente la primera clase, dice uno comienza a ver cómo miran los demás, además es en un primer semestre, pero cuando uno como docente de cierta manera lo trata igual, ¿sí? Común y corriente, los demás estudiantes también aprenden que es otro estudiante más del programa, ¿sí? Que se viste diferente, que tal vez habla diferente, y me parece que la acción del docente, digo yo, es uno más y no hacerlo diferente en ninguna, digámoslo así, de las actividades que uno plantea para las clases. Y me parece que esa podría ser una de las alternativas. Sí, porque uno se pone a pensar con el caso que tú mostrabas del profesor que decía de la costeña, claro, uno también podría pensar, bueno, ¿y qué hacían los demás estudiantes? Entonces, ¿callaban o también se identificaban con el profesor? ¿Qué hicieron? Sí, o sea, la parte de ser uno jocoso. Y recuerdo mucho que hace muy poco tuvimos una situación en claustros de profesores donde hubo un comentario, y claro, uno se ríe, pero una persona que dice, no, es que uno no puede tampoco reírse de esto, porque es que de esa manera está uno naturalizando precisamente esos comportamientos contra los cuales nosotros no estamos de acuerdo. Entonces me parece que lo mejor que uno podría tener de verdad es trabajar con todos los estudiantes y precisamente tratarlos como un grupo, sin verles o demostrarles que tienen alguna diferencia con los demás. Vamos a hablar. Yo quisiera comentar respecto a la pregunta de Ibayanet, de los nuevos hallazgos después de la tesis. Creo que les he comentado ya en las dos clases. La tesis no es el final de la investigación. La tesis es el inicio de una gran investigación que uno hace el resto de la vida. Sí está, y claro, uno está enamorado de su tema. Esa es la primera cosa, que uno esté enamorado de su tema, que le guste el tema, y así vengan otros profesores en un momento dado que digan, no, cambie ese tema no es relevante. No, si a uno le gusta, es como uno de padre o madre, ¿no? Que al hijo, uno quiere que el hijo sea ingeniero y el hijo quiere ser artista. Pues lo que quiere el hijo, ¿no?
Porque como lo va a obligar a ser ingeniero si el chico lo que tiene es actitudes de para artista. Pero en este caso, como recomendación, uno debe tener claro desde ahora, es que en la tesis sí debe presentar un nuevo conocimiento. Eso sí es obligatorio. Es decir, hay que hacer algo creativo. Es decir, presentar algo nuevo que no se haya hecho hasta el momento. Y segundo, hay que dejar preguntas. Eso también es muy importante. Hay que dejar preguntas. Preguntas para otras personas que vienen investigando después o para uno mismo, que no tuvo el tiempo suficiente. Yo siempre les digo cuando entran acá al doctorado, ustedes no se van a jubilar acá. Ustedes vienen aquí de paso a aportarle a este doctorado, a estar 3 o 4 años, pero no van a estar 10 años. Entonces, esa es una cosa que también la deben tener presente. Es decir, aquí están de paso para aportarle al doctorado y el doctorado también les aportará algo a su conocimiento que ustedes traen y a tratar de ayudarles a que haya un nuevo conocimiento, que se plantee algo nuevo en el conocimiento, en el tema que ustedes están haciendo. Pero siempre dejen al final preguntas. Es obligatorio dejar preguntas para la gente que viene detrás. Y es más, cuando están en la sustentación de la tesis final, el jurado va a ser el tribunal, como se le dice en España, el tribunal parece que uno estuviera ante un juez y todo en una sesión que se está defendiendo, ¿no? Entonces, en estos casos, se tiene que ser muy sólido en lo que uno quiere exponer. Le van a estar preguntando, ¿y cuál es su nuevo conocimiento? Aquí no me repita lo que usted ya escribió. Esas son preguntas que son claras. Cuéntenos cuál es la metodología nueva que usted expuso, que usted se planteó. ¿Cuál es la teoría nueva que usted creó? ¿Cuál es lo nuevo en su tema que usted se planteó? Y claro, otra cosa que yo recomiendo siempre es, le van a hacer una cantidad de preguntas a los de jurado. Uno tiene que decir, no, este es mi nuevo conocimiento, este es mi aporte por el momento, pero vendrán otros y yo dejé tema para seguir consultando, seguir investigando sobre el tema. Entonces, eso que lo tengan claro desde ahora, para que no cambien el tema que ustedes traen, porque es que pasan los 2 años o año y medio ahora de presenciabilidad y todavía no tienen claro para el examen de suficiencia. Entonces, pero eso sucede. Y la realidad es que cada profesor que va a venir piensa de manera diferente y de eso se trata, que vean ustedes un abanico de posiciones teóricas, metodológicas, pero ustedes, como decía la doctora Rubí, ustedes agarran lo que les interesa. No es que lo que dijo esta profesora o este doctor en el día de hoy, eso es lo que yo tengo que seguir. No, absolutamente. En un doctorado es una libertad total. Y entonces lo único que debe tener claro cada uno de ustedes es su tema que les gusta, su tema que los ha traído acá a este programa doctoral y que es el interés de su investigación. Bueno, pues, hoy hemos abordado en las 2 conferencias, ustedes ven, algo, digamos, como que parece novedoso, y retomando lo que ha dicho la doctora Rubí, que es aquello de la ignorancia cultivada. Y lo digo con conocimiento de causa en los procesos de formación, toda la escuela, ¿no?
que efectivamente se ha ignorado todas esas temáticas que tienen con el género, con la perspectiva de género, inclusive con los derechos humanos, con todo tipo de discriminaciones, interseccionalidades, y esa es una buena oportunidad para que precisamente hoy que ustedes también escucharan, conocieran, y en ese sentido ustedes son las que van a definir, ustedes son los que van a definir, ¿cierto? ¿Qué de eso les sirve? ¿Qué de eso les ayuda? ¿Cómo esas categorías pueden ayudarles a ustedes a argumentar su tesis doctoral? ¿O cómo les puede ayudar en ese proceso de formación o de construcción de sí mismas, de sí mismos, de aquello que creíamos que era así? También me ha gustado lo que ha dicho Rubí, eso del buen gusto. O sea, lo que a mí me gusta no es lo mejor. O sea, hay una diversidad humana impresionante. Yo recuerdo hace años, si me permite, cuando hubo un evento de los grupos de los no alineados en Cartagena, Indias, Colombia, y venían mujeres acompañando a sus esposos, presidentes, primeros ministros de África, y ellas venían con sus vestidos y con sus bebés aquí cargados a las espaldas. Y un periodista colombiano ignorante completamente escribe que esas mujeres que venían disfrazadas. A mí dije, pero ¿cómo así que venían disfrazadas? ¡Qué horror! ¿Cómo lo escriben? Pues es eso de la ignorancia cultural, ¿no? Y de la xenofobia, de creer que es que como me he visto yo, es como se ve. Yo digo en el sentido gráfico, pero es en todo lo que estaba diciendo la doctora Rubí, ¿no? Entonces, como yo soy, tienen que ser los demás. Entonces, me parece que eso es lo que muestra este doctorado, esa riqueza, esa diversidad, esa posibilidad que ustedes tienen de conocer otras categorías, otras teorías, otras perspectivas metodológicas de investigación, y junto, por supuesto, con sus directoras, directores de tesis, y pues conjuntamente vamos avanzando, que es el propósito por ahora del doctorado, que ustedes culminen, sustenten y defiendan la tesis doctoral, que es una parte muy interesante en esa defensa de la tesis doctoral. Entonces, claro, lo que dijeron las dos doctoras, no se trata de, no podemos hablar de todo, y es una parte de la argumentación de la defensa. Si uno se pone en la expectativa de que hablar de todo, mejor dicho, en la defensa te destrozan. En cambio, tú dices, no, es que yo iba a hablar de esto, hablé de esto, y de lo demás no voy a hablar. Eso queda pendiente, queda para lo que decía la doctora Diana, para que otra persona investigue, o para mí misma, queda pendiente, después lo voy a seguir investigando. Y creo que eso es algo que vamos a ir tejiendo, construyendo colectivamente e individualmente. Digamos, individual, la tesis individual, parece que una persona sola la hace, pero también hay un cúmulo allí de conocimientos, de aportes, de interacciones, y como dice Myron también, entre sus colegas. O sea, cuando ustedes están hablando y cada uno viene de una disciplina, entonces pensamos, yo no había pensado esto de la literatura, o no había pensado esto de las matemáticas, o de qué pasa en las prisiones, bueno, de un montón de disciplinas que tienen diferentes experiencias. Y las experiencias nos sirven, y aquí nos toca es como elaborar esos procesos.